¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok, buenas noches. Bueno, en aras de cumplir la hora iniciada y pactada, mi nombre es el doctor Jorge Ferrada, soy actualmente médico nefrólogo, especialista en dicha área. Y bueno, el día de hoy estoy como docente, invitado para poder hacerle repasar, darle algunas nociones básicas de un tema muy importante de la especialidad que están estudiando, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a empezar la clase del día de hoy, donde lo he titulado, bueno, me han dado unas pautas en la institución en la cual ustedes estudian, pero para fines académicos lo he tratado de dividir de la siguiente forma: nefrología básica, y estos son los temas que vamos a repasar el día de hoy. La parte uno básicamente es lo que es anatomía, que incluye anatomía, histo y embrio un poquito. Y la segunda parte, todo el funcionamiento normal del riñón, que es fisiología renal, que incluye la hemodinamia renal y la filtración glomerular. Bien, entonces, cuando empezamos a hablar de anatomía renal, tenemos que conocer la histología. Yo creo que no podemos pasar a conocer anatomía sin conocer un poco la embriología renal. Y pues cabe mencionar que el aparato urogenital se desarrolla principalmente, como sabemos que hay tres capas, ¿no? Hay el ectodermo, mesodermo y endodermo. En este caso, todo el aparato urogenital principalmente se origina del mesodermo, que tipo mucodermo intermedio, ¿no? Que se extiende a lo largo de la pared dorsal del embrión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay que entender que este mesodermo, ¿correcto? Va a ser arrastrado medialmente y pierde su conexión con las somitas y va a crecer como una elevación, digamos, ¿sí? Esta elevación se va a denominar la cresta urogenital, que va a ser importante porque va a originar a una parte importante del aparato urogenital, que es la cresta nefrogénica. ¿Y por qué es muy importante esta cresta? Porque obviamente va a dar, le dije, esta cresta es importante porque va a dar origen a un cordón, que es el cordón nefrogénico. Y recordar que cuando hablamos de el riñón y sus etapas embriológicas, siempre se habla de tres órganos que van pasando etapas en diferentes momentos. ¿Sí? Hablamos de un remanente o una estructura transitoria llamada pronéfros, que aparece exactamente en la cuarta semana, ¿no? Y está representado por un número de 7 a 10 agregados celulares. Principalmente es una estructura rudimentaria que con el transcurso de las semanas, pues esto va a desaparecer. ¿Para qué? Para formar el mesonefros, ¿correcto? ¿En qué semana aparece? Inicia en la cuarta semana en el día uno y desaparece en la cuarta semana en el último día de la semana 4. Luego tenemos al mesonefros, desapareció el pronefros, que es esto, y ahora va a aparecer el mesonefro, que es un órgano más grande, más alargado, que aparece al final de la cuarta semana y se forma por túbulos secretores en forma de S y con capilares en forma de ovillo glomerular. Esta parte más importante. Podríamos decir que esta es la forma, o sea, está tan desarrollada y funcional que podríamos decir son unos riñones que toman una importancia grande, pero son provisionales durante 4 semanas. O sea, terminada la cuarta semana se inició y dura 4 semanas más, ¿no? Y posteriormente vamos a ver que se va a formar el metanefros. A partir de la quinta semana comienza a aparecer los primordios o los primeros esbozos para formar esa estructura final, casi final del riñón, que es el metanefro, ¿no? Tiene su sistema colector formado por diferentes formas y la formación de la orina continúa durante toda la vida fetal. Esto es importante porque se va a dar la formación de la orina y esta orina es secretada ¿hacia dónde? Hacia la cavidad amniótica y se mezcla ¿con quién? Con el líquido amniótico, ¿correcto? Entonces, estos riñones permanentes se forman a partir de qué? Riñones permanentes o metanefros se forman a partir de un divertículo metanéfrico llamado yema y una masa llamada blastema. Eso está en los libros básicos. Este es el divertículo llamado yema, que es como un botoncito y está envuelta por una masa metanéfrica llamada blastema. Todo esto va a conformar el primordio del metanefro. Digamos que tiene dos partes del metanefro, la yema y su blastema. La yema y su blastema.
Y bueno, va a dar la formación del sistema colector. Entonces, si decimos, ¿de dónde viene el sistema colector? Principalmente del metanefros, ¿correcto? Del metanefros. Bueno, hay que recordar que dentro de esta estructura importante del riñón, que es el metanefros, también van a estar los túbulos. Los túbulos colectores rectos que van a presentar muchas ramificaciones conforme van a ir creciendo y forman grandes generaciones de túbulos colectores, ¿sí? Estos van a dar formación, la confluencia de estos túbulos van a dar la conformación de los cálices, ya sea cálices menores o cálices mayores, ¿no? Bien. Bueno, los túbulos colectores van a formar, ¿qué? Se van a juntar y van a formar las pirámides renales y aproximadamente se habla de cuántos túbulos, entre 1 a 3 millones de túbulos. Ya vamos a ver la cantidad de glomérulos ya que se forman en esta etapa de desarrollo. ¿Qué más? Bueno, los corpúsculos renales también. Así como hemos hablado de los túbulos renales durante la etapa de desarrollo maduro del riñón, es muy importante también el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, desde el punto de vista embriológico, está conformado por el glomérulo y su cápsula. Glomérulo y su cápsula. Y obviamente también los túbulos contorneados proximales, el asa frénica de Henle y el túbulo distal. Estos van a constituir ¿quién? La nefrona, que luego vamos a ver que va a ser la unidad funcional del riñón, ¿verdad? Cada túbulo contorneado distal entra en contacto con ¿quién? Con un túbulo conector arqueado y estos túbulos se van a unificar. ¿A partir de qué semana el número de glomérulos aumenta de forma y tamaño? Aproximadamente a partir de las 10 y las 18 semanas. Y luego crece con mucha rapidez a partir de la 32ª semana para alcanzar su límite superior y dar el tamaño normal, ¿no? Cerca de cada túbulo se va a desarrollar, hay que entender que se va a desarrollar los túbulos metanéfricos. Cerca de los túbulos colectores se forman los túbulos metanéfricos, ¿correcto? Bien, y los túbulos uriníferos, hay que entender que los túbulos uriníferos están conformados por dos porciones distintas, una nefrona y el túbulo colector. Una nefrona y túbulo colector. ¿Por qué es muy importante esta diapositiva? Porque algunos libros reportan que realmente, si bien es cierto, la gran mayoría refiere que la nefrona es la unidad funcional desde el punto de vista histológico y fisiológico, pues algunos libros textos de histología refieren que el túbulo urinífero, desde el punto de vista embriológico, está conformado por la nefrona y aparte el túbulo colector. Es decir, que la unidad funcional vendría a ser para ellos el túbulo urinífero. No hay problema. Si te viene tu examen, la nefrona es nefrona, si te viene el túbulo urinífero, será túbulo urinífero. No, no creo que te vengan las dos. Pero recordar que, ¿por qué ponen esta definición? Pues que el túbulo colector no forma parte de la nefrona, ¿no? Túbulo colector no vendría a formar parte de la nefrona, ¿ya? Porque embriológicamente inclusive tienen diferentes orígenes, ¿no? La nefrona va a derivar de la masa metanéfrica y el túbulo colector va a derivar del divertículo metanéfrico, como les expliqué anteriormente. Bueno, esto es lo mismo y básicamente los riñones fetales, ya en la etapa fetal, se divide en lóbulos. Estos lóbulos disminuyen hasta el final del periodo fetal y esta lobulación o estos lóbulos van a desaparecer durante la lactancia. Nacen en forma lobular, por eso es hasta ecográficamente es esperable que un niño o un bebé, hablamos así, tenga un recién nacido, digamos técnicamente, pues tenga un aspecto lobulado. Pero así siempre va a ser así. No, desaparecen durante la lactancia a medida que las nefronas van creciendo. Y acá viene la pregunta. ¿Cuántas nefronas tiene cada riñón? Aproximadamente 1 millón de nefronas cada riñón. 1 millón de nefronas, es muy importante. Bien, y estas nefronas se siguen formando hasta el nacimiento. Al nacer existe 1 millón de nefronas por cada riñón. Y después ya no se incrementa el tamaño. Ya no es normal que luego del nacimiento este siga creciendo. Ya no es normal, ¿no? La producción de orina, hay que recordar que se forma en la semana 12, recordar que la orina era expulsada al líquido amniótico y se mezcla en la cavidad amniótica y se mezclaba con el líquido amniótico. ¿Y qué pasa con ese líquido? Va a ser deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Y al nacer los riñones es normal que tenga aspecto lobulado y la forma definitiva se adquiere por el crecimiento de las nefronas. Estamos en resumen la parte embriológica. Y recordar también que hay un cambio posicional. Inicialmente los riñones metanéfricos se encuentran cerca el uno del otro, ¿sí? Inicialmente en posición pélvica ventral respecto al sacro.
A medida que crecen, los riñones pasan a situarse en el abdomen y luego se van separando, luego se van separando y hasta la semana 9 es que estos órganos adoptan una posición adulta. Y en cuanto a la irrigación, bueno, esto lo vamos a hablar un poco más adelante, pero recordar esto es muy importante, ¿no? La etapa de la glomerulogénesis o la etapa de desarrollo del glomérulo que vamos a ver en la próxima clase, cuando hay patologías que atacan al desarrollo del glomérulo, pues va a dar ciertas enfermedades llamadas glomerulares, por ejemplo, o glomerulopatías, o llamados por ahí síndromes nefróticos o síndromes nefríticos, ¿no? Sobre todo síndromes nefróticos. Entonces, si le preguntan cuáles son las etapas embriológicas del glomérulo o la glomerogénesis, vendría a ser la etapa de vesícula, la forma de coma, o sea, forma de vesícula, forma de coma, una forma de coma, forma de S y el nefrón maduro. Forma de vesícula, forma de S, disculpe, forma de coma, forma de S y la etapa de un nefrón maduro o adulto. Y estos son los aspectos histológicos que quería nombrar. Mira, todo lo anterior que le he mencionado, por si acaso, he tratado de poner libros textos, no son artículos, porque en los artículos va a encontrar mucha información diversa, los libros son uno solo. Entonces, hay muchos libros texto de histología, pero miren esta información que le decía justo que tiene que ver con la parte embriológica. Dice, el túbulo urinífero, recuerda que hablamos un poco en la embriología, está conformado desde el punto de vista funcional por la nefrona y el túbulo colector. Para ellos, esa es la unidad funcional. Pero ¿quién lo conforma? La nefrona, el túbulo colector. Quiere decir que el túbulo colector es aparte de la nefrona, conforma parte de la nefrona. Pero sí lo conforma parte de los túbulos uriníferos. ¿Y de dónde viene esta unidad funcional? Pues del blastema metanéfricos, no pronéfricos ni mesonéfricos, metanéfricos, que es la etapa 3. Cuando hablamos de la arquitectura histológica del riñón, observamos, esto es una lámina de un riñón en la cual tiene una corteza, una parte más interna que es la médula, hay una médula superficial, hay una médula más profunda, ¿no? Y vamos a observar que existen cuatro grandes estructuras dentro del riñón. Es el glomérulo, los intersticios, el vaso, glomérulo, túbulo, vaso, intersticio. Si viene o se asocia a patologías que atacan al glomérulo, se llamaría glomerulopatías. Si atacan al túbulo, sería tubulopatías. Si atacan a los vasos, problema vascular del riñón. Y si atacan al intersticio, problemas intersticiales del riñón, ¿no? Eh, Eso acá es lo que le decía. Los compartimentos renales son cuatro: glomérulo, túbulo, vaso, intersticio. Y la diferencia entre la corteza y la médula es que la corteza es la zona más externa del riñón, ¿correcto? Y tiene glomérulos, tiene túbulos proximales y distales y el aparato yuxtaglomerular. Y sobre todo la médula es importante porque se localiza sobre todo los túbulos colectores y el asa de Henle. ¿Ya? Acá tenemos, ¿qué sería? Bueno, la parte de izquierda, esta imagen de la izquierda, vendría a ser un glomérulo. Recordar que este glomérulo, digamos, va a tener, imagínense una manzanita, y la manzanita tiene dos polos, ¿no? Un polo anterior y un polo posterior. ¿Sí? Cuando hablamos con una cancha de fútbol, para que me entienda mejor, hay una zona norte y al otro lado está la zona sur, ¿verdad? Entonces, igualito, la zona norte de este glomérulo, o este corpúsculo más bien, toda la manzanita vendría a ser el corpúsculo, ¿no? ¿Correcto? Ese corpúsculo va a estar conformado por un polo, que sería polo vascular, donde vamos a ver que hay una arteriola aferente y eferente, y en el otro polo contrario, va a estar el polo urinario. El polo urinario porque va a estar cercano al túbulo proximal. Va a estar cercano al túbulo proximal. Y este corpúsculo va a estar conformado ¿por qué? Por una cápsula de Bowman que tiene dos células principales, que vendrían a ser las células parietales, y cuando imaginan y se van dentro del glomérulo, se llamaría células viscerales o llamados podocitos. Y si vemos en esta estructura, que vamos a dar un poco de zoom, a ver por acá, eh, acercar, ¿no? Vamos a ver que esto vendría a ser la arteriola aferente, la arteriola eferente. La arteriola eferente también tiene unas estructuras. Bueno, vamos a ver que esta parte interna amarillita, que se va a llamar endotelio, luego una parte externa que le va a envolver, ¿no? Que también se va a llamar, adopta otro nombre, que sería la membrana basal, y afuera hay células musculares lisas.
Pero si dan cuenta, la parte más interna del endotelio, cuando entra el polo, que sería el polo que va entre ambas arteriolas, que sería el polo vascular, entra, ¿sí? Entra en forma de endotelio. Endotelio, endotelio, endotelio. Y cuando vemos en la parte donde estaban las células epiteliales parietales, cuando entran al polo vascular, entran y adopta ya otro nombre. Ya no se llamaría parietales, sino viscerales o podocitos. Y también entra con qué? Con una membrana basal, ¿no? Entonces tenemos, cuando observamos ya dentro del corpúsculo, vamos a ver una estructura muy importante que va a estar formado por los podocitos, la membrana basal y el endotelio. ¿Qué formaría estos tres? La barrera de filtración glomerular. ¿Ya? Estos tres es muy importante. Entonces, haber conocido la anatomía para determinar que esto es la barrera de filtración glomerular. ¿No? En esta lámina histológica, básicamente, vamos a acercarlo. Vamos a ver que hay glomérulos. Este es un glomérulo. Por aquí vamos a observar. eh, a unos túbulos distales, y acá hay otro glomérulo, dos glomérulos, ¿no? Esto es una biopsia de un riñón normal, probablemente de origen animal, donde ha sido estudiado básicamente sus túbulos y sus glomérulos, una tensión de hematoxilina y eosina. En resumen, entonces, el glomérulo tiene dos componentes, un componente celular y un componente no celular. El componente celular está conformado por las células endoteliales, las células mesangiales, las células epiteliales parietales y las células epiteliales viscerales, ¿no? O llamadas también podocitos. Y las células, los componentes no celulares están conformados por una matriz, una membrana basal y la cápsula de Bowman, ¿correcto? Y esto es lo que le decía, ¿no? Esta estructura que vimos aquí, disculpen, esta estructura que vimos aquí. Esa estructura que vemos aquí es esto, miren. Es esto, ¿no? Esa es una representación gráfica, ya que tenemos una microscopía electrónica, ¿no? Estos piecitos que vemos acá son los podocitos que están cimentadas o durmiendo o descansando sobre una membrana basal y en la parte interna o la parte, digamos, del piso, está descansando sobre el endotelio. Este endotelio tiene unas estructuras que son unos espacios, correcto, llamadas fenestras, y también la parte de la membrana basal tiene una estructura más externa que es la lámina rara. Si está más cerca del podocito es la lámina rara externa, si está más cerca del endotelio es la lámina rara interna. ¿Sí? Los podocitos también tienen unas estructuras o unos espacios casi virtuales donde tienen una denominación llamada diafragma de filtración, que tiene un tamaño de 20 a 30 nanómetros. Y bueno, esto es lo mismo. Entonces hemos hecho una secuencia, ¿no? Hemos ido del túbulo urinífero, nefrona, hemos hecho el corpúsculo, hemos llegado hacia el glomérulo y dentro del glomérulo hemos llegado al podocito. El podocito, que era esto de aquí, ¿no? También tiene sus partes, unos dominios. Imaginemos que esto es una ola, ¿no? Y la parte más alta es la parte apical, donde descansa o el piso, se le llama de dominio basal o de anclaje, y entre podocito y podocito le dije que había un espacio donde se le llama dominio de diafragma de filtración o diafragma de hendidura, ¿ya? ¿Por qué es muy importante? Porque en estos dominios hay proteínas. Entonces, hay ciertas enfermedades glomerulares que atacan a estas proteínas de diferentes formas y da algunas glomerulopatías, síndromes nefróticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué proteínas hay en el dominio apical? Está la podoxina, la esdina, el complejo NHRF2, ¿no? Y así. ¿No? Entonces, cuando se lesiona estas estructuras o cualquier dominio o proteína, va a dar una patología que se llama proteinuria. En proteinuria, ¿qué significa? Es un indicador de daño glomerular, ¿correcto? ¿Cuánto es lo normal que se debe descritar de proteinuria? Hasta 150 miligramos. Estos 150 miligramos, ¿por qué están conformados? ¿No? Es muy importante que lo sepan. Está conformado por mucoproteínas o llamadas proteínas Stans-Horfan. Aproximadamente la mitad de esas proteínas son mucoproteínas
aproximadamente 70 miligramos. Hay una cantidad de proteínas llamada albúmina que son aproximadamente hasta 30 miligramos de excreción, ¿no? Para mí, una estructura importante dentro de estas proteínas es la albúmina, ¿no? Cuando se pierden más de esta cantidad de 30, hablaríamos de albuminuria, antiguamente llamado microalbuminuria, ¿no? Cuando era más de 30, más de 300 la macroalbuminuria, así llamada anteriormente, ¿no? Es albuminuria moderadamente elevada y gravemente elevada, ¿no? O severamente elevada. ¿Y por qué mecanismos da la proteinuria? Bueno, ya les mencioné un poco, cuando los podocitos se desestructuran o lesionan algunas partes de los dominios, los tres dominios que les expliqué, o simplemente porque las proteínas que conllevaban a la formación de estos podocitos pierden su electronegatividad. Pierden la electronegatividad, o sea, por fuera de los podocitos de estos dominios deberían ser electronegativos. Pierden la electronegatividad, entonces da proteinuria. Estos dos mecanismos son los más principales de formación de proteínas. Y bueno, desde el punto de vista histológico, pues la cápsula cubre toda la superficie del riñón, principalmente tiene un tejido conjuntivo, ¿correcto? Y tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa está conformada por escasos fibroblastos y la capa interna principalmente tiene miofibroblastos y algo o escasas fibras de colágeno. Esta corteza, ¿ya? ¿Cuánto recibe de sangre del riñón? Aproximadamente el 90-95% de sangre. ¿Y quién lo conforma? Todas estas estructuras, corpúsculos, túbulos contorneados, túbulos rectos, túbulos conectores, conductos colectores. Y va a haber la presencia de unos rayos. Cada rayo aglomera túbulos rectos y conductos colectores. Y entre los rayos, ¿qué va a haber? Corpúsculos renales, túbulos colectores y túbulos conectores, ¿correcto? La médula es la siguiente parte, es la parte más inferior, este de acá que aparece en la lengüita, contiene túbulos rectos, conductos colectores y vasos rectos, ¿ya? Los túbulos en la médula forman pirámides. El vértice de esta pirámide es la papila renal, que se proyecta ¿hacia dónde? Hacia el cáliz. De acá vendría, digamos, el cáliz menor. El extremo de la papila se lo denomina cápsula o área fibrosa, ya, bueno, eso que lo he mencionado. Y desde el punto de vista histológico, pues consideramos que la unidad estructural y funcional más importante del riñón es la nefrona. Ya le dije cómo están conformados. Y bueno, esto es un resumen de poco. ¿Cuántas nefronas conocemos desde el punto de vista histológico? Bueno, va a depender básicamente de la ubicación que tiene. Hay nefronas más corticales, hay nefronas más medulares o justamedulares. Por eso la clasificación anterior, ¿no? Eh, Esto también ya les he mencionado, los tamaños del endotelio, quién conforma la barrera de filtración glomerular. Y bueno, esto es casi muy importante, les explico porque por ahí pueden causarle confusión. Les explico. Ya hemos hablado del glomérulo. Ahora lo que queremos hablar un poco es del contenido que hay cerca o fuera de la parte celular, digamos. Hay un componente no celular. ¿Cómo así? Mira, les explico. Eso que ustedes ven acá, como que parece una tortita, acá hay otra tortita, acá hay otra tortita, este redondito, vendría a ser el capilar glomerular. O sea, el capilar del glomérulo. El capilar del glomérulo. Entonces acá tengo un capilar, otro capilar y otro capilar. ¿Quién conforma este capilar? Ven acá una estructura que parece que tiene huequitos, vendría a ser el endotelio. Por fuera, ¿qué va a haber? Membrana basal y por fuera, ¿quién está? El podocito. ¿Correcto? Y adentro, ¿qué va a haber? Sangre. Obviamente, por eso ponen aquí los glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos rojos. Pero este capilar glomerular está ubicado de tal forma en que entre capilar glomerular y capilar glomerular existen unas células también, un componente celular y no celular, que se llama células mesangiales. ¿Cuántas células mesangiales debería haber entre capilar y capilar? Aproximadamente no más de 3 células mesangiales. Y todo el piso donde descansa estas células mesangiales se llamaría mesangio. Entonces, todo acá sería mesangio y una célula mesangial. Por eso es que entre capilar y capilar, ¿cuántas células mesangiales están visualizando ustedes en este momento? Uno. Puede haber dos, puede haber tres. Más de tres se llamaría hipercelularidad, es decir, aumento del número de células mesangiales. Y eso es sinónimo de una patología
renal, ¿no? Simplemente conociendo la histología podamos dar inclusive diagnósticos, ¿no? Bien, ¿qué más por aquí? Bueno, eso es un poco el resumen de lo que se ha hablado. Y ahora vamos a hablar de parte anatómica, ¿no? Que es a lo que hemos venido. Conociendo la parte histológica y embriológica, pues la parte anatómica va a ser un poco más llevadera. Recordar que la anatomía del riñón, pues los riñones por su situación tienen una ubicación paravertebral y retroperitoneal, por lo tanto le confiere relaciones tanto derechas como izquierdas, derechas y izquierdas. No tienen la misma ubicación, no tienen las mismas relaciones, uno está más medial, uno está más lateral, uno está más arriba, uno está más abajo, uno está más anterior, otro está más posterior, ¿no? Entendamos que no tienen la misma ubicación. Entonces, la configuración, hay una configuración externa y una configuración interna. La configuración externa está dada por las caras, tiene una cara anterior y posterior, un borde lateral y medial y unos polos superior e inferior. Entonces, acá vendría a ser el polo superior, polo inferior, este acá vendría a ser la cara anterior, este acá vendría a ser la cara posterior. Y bueno, aproximadamente tiene un tamaño de 10 a 12 centímetros de alto, unos 5 a 8 centímetros de ancho, 5 a 8 centímetros de ancho y 3 a 5 centímetros de espesor. ¿Cuánto pesa? 170 gramos y como término medio, ¿no? Puede variar entre hombre y la mujer. Y acá está un poco la diferencia que le decía. El derecho es un riñón más ancho, más corto. ¿Por qué? Por su compresión o relación con él y con un color rojo amarronado. Uno le pone como forma de haba, bueno, o habichuela, como quieran llamarlo. Entonces, acá observamos un poco mejor el polo superior, polo inferior, borde lateral, borde medial. En el borde medial vamos a ver una estructura importante que va a ser el ilio, ¿correcto? Acá vamos a ver la pelvis renal, donde va a desembocar los cálices, donde va a luego desarrollarse los uréteres, donde va a eliminar la orina, ¿no? Que se produce en el riñón. Y en el borde medial le decía que había una estructura importante que es el ilio donde va a estar conformado básicamente. ¿Por qué? Miren este rojito que vendría a ser las arterias renales, la vena renal y un sistema urinario, ¿verdad? Son tres estructuras que lo conforman. Eh, Esto es lo que le decía, ¿no? Las caras ya la mencioné. La diferencia por ahí entre las caras, hay una cara anterior que es más lisa, la cara posterior es casi plana, los bordes laterales son más convexos, los bordes mediales son cóncavos, los polos superiores son más anchos, los polos inferiores son más alargados y vertical. Por ahí son esas las diferencias anatómicas más principales. Y es muy importante la ubicación desde el punto de vista anatómico, ¿por qué? Por ejemplo, antiguamente, digo antiguo porque hoy día se hace de forma ecográfica las biopsias renales. Antiguamente hacíamos la biopsia en el riñón izquierdo y decíamos, ¿dónde damos con la hojita en el riñón si no sabemos la anatomía? Entonces ubicábamos los músculos, ¿no? Y ubicábamos las costillas, la última costilla, debajo de la última costilla, en relación a ciertos músculos, como va a ser el psoas mayor y el cuadrado abdominal y el transverso del abdomen. Aproximadamente de la columna, la última costilla, y observábamos hacia la parte izquierda, donde queríamos ir hacia el riñón izquierdo, estos músculos, palpando estos músculos que estaban aproximadamente 4 o 6 centímetros del lado medial de la columna hacia la izquierda, estaba allí los músculos y 1 centímetro por debajo de la última costilla, pues hacíamos digamos, el disparo para la biopsia renal, ¿no? Solamente conociendo la anatomía. Pregunta, ¿y este riñón es flotante? ¿Se envuelve dentro de un órgano? ¿Cómo es? Bueno, hay medidas o medios de fijación. Básicamente hay tres, que es la fascia renal y grasa perirenal, ¿correcto? Que es esto, la fascia renal, ¿ya? O también la fascia de Gerota, que es la fascia anterior. En la parte posterior también vamos a encontrar algún tipo de fascia y también va a estar el peritoneo y también los vasos renales, ¿ya? La configuración interna del riñón, básicamente un poco ya les fue adelantando, va a estar conformado por un parénquima que contiene la corteza y la médula y posteriormente vamos a tener el seno y la pelvis renal. Entonces, la cápsula va a dar va a envolver, digamos, a este riñoncito para luego dar conformidad a la conformación al parénquima del riñón. Todo el parénquima del riñón
¿correcto? Que está conformado por la corteza y la médula. Tiene diferentes estructuras, por ejemplo, el parénquima renal tiene una corteza que tiene un tamaño normal de 6 milímetros, está conformada por corpúsculos y túbulos contorneados. Las columnas, que son estas columnas llamadas columnas de Bertin, son prolongaciones profundas de corteza limitado por pirámides renales. Este vendría a ser las pirámides, y estas son las columnas, ¿no? Las columnas de Bertin. Y la médula, en la médula renal está conformada ¿por qué? Por las pirámides renales, y tiene una forma cónica de base, ¿no? Que en corteza y vértice en el seno renal. Los vértices de estas pirámides que van a conformar esta estructura que se llama la papila renal, y cada papila desemboca en un cálice, en este caso los cálices menores, para luego formar el cálices mayores, ¿no? ¿Y qué vendrían a ser los cálices? Pues básicamente son vías excretoras del riñón, son aproximadamente, los cálices menores son membranosos, 3 a 5 desembocan en cada cálice mayor, es decir, es una cálice menor, una cálice menor, una cálice menor, son 3 y desembocan en un cálice mayor. Así, de esta forma, vamos a observar uno, 2, 3, mínimo 3, hasta 5 cálices mayores por cada riñón, ¿correcto? Eh, Esto ya lo he mencionado también. Y por aquí tengo unas diferencias entre las relaciones anteriores y posteriores del riñón derecho, izquierdo. A ver, las partes anteriores y posteriores, ¿cómo se diferencian? Las posteriores dice que tienen relaciones muy idénticas el derecho y el izquierdo. Tiene tres estructuras o tres partes, la torácica, lumbar y la posterior. Y en la parte del riñón derecho, la parte anterior sí difiere del riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque en el riñón derecho, en la parte anterior, el hígado cubre 2/3 superiores del riñón, separados por el peritoneo. Está la flexura cólica derecha, se relaciona con la parte inferior del riñón, que es esta, ¿no? Entonces tendríamos aquí el hígado y aquí la flexura cólica derecha. Bien. En cambio, las relaciones del riñón izquierdo, pues también tiene una parte superior que va a estar en relación al vaso, la parte media o mesocólica, y en la parte inferior tiene mi llamada inframesocólica. Y en el borde medial, básicamente tiene una porción supraelial, ¿no? Donde está en relación a quién, con las glándulas suprarrenales, e infraelial, que está en relación a quién, con el uretro. Esas son las relaciones. Y la vasculatura, pues hay una relación con arterias renales derecha, una arteria renal izquierda. Hay cuatro o tres ramas extrarrenales, que son la suprarrenal inferior, la ureteral superior y la cápsula adiposa, así se le llama. Hay una disposición en cuanto a la diferencia de la arteria renal derecha, les he resumido esto. ¿Cómo así? La arteria renal derecha se origina en la cara derecha de la aorta abdominal, tiene una longitud de 3 a 5 centímetros y está a nivel de la vértebra L1 y tiene un diámetro de 4 a 7 milímetros. Está por detrás de la vena cava inferior, detrás de la vena renal derecha y rodeada del plexo venoso. En cambio, la izquierda es algo más corta, se origina en la cara izquierda de la aorta abdominal y está por delante de la columna lumbar. Las ramas las mencioné, las extrarrenales son las suprarrenales inferior, las ramas laterales y la cápsula adiposa principalmente. Y en la parte interna, este es el nombre o el recorrido de todas las arterias desde, digamos, la parte más externa hasta la parte más interna del riñón. La parte más micro, ¿no? ¿Cómo así? Vendría a ser las arterias segmentarias, este es el orden que tienen que aprendérselo siempre en la memoria, las arterias segmentarias que están en el seno, las arterias interlobulares que están en las pirámides renales, las arterias arcuatas que están en las bases de las pirámides renales, las arterias corticales o radiales o interlobulares que están en la corteza, y las arterias aferentes del glomérulo. Este es el orden. ¿Ya? Bien, eso es un poco lo mismo. Y bueno, en cuanto a la irrigación, disculpen. Y en cuanto a las venas renales, es muy parecido. El riñón derecho, en el riñón se origina arriba de las pirámides renales del Malpighi. Terminan en 2 a 3 troncos para formar la vena renal. La vena renal derecha, a diferencia, es más corta, es prearterial. La vena renal izquierda es más larga, pasa por delante de la aorta y recibe confluencia de las venas izquierdas, tanto válvicas como testicular.
Y este es el orden, también en el cuadro anterior les hablé el orden de las arterias, ahora vamos a hablar el orden de las venas. Obviamente, desde más interno hacia más externo. Vendrían a ser las venas interlobulares, las ramas arcuatas, interlobulares, lobares, segmentarias, y se unen 3 a 4 troncos de las segmentarias para formar la vena renal. Estas son las diferencias, ese es el recorrido, y hay también afluentes renales de las venas. Sería la vena suprarrenal, la causa de la fibrosa y las venas testiculares o ováricas, ya sea hombre o mujer, ¿no? Y en cuanto a la inervación, básicamente está dado por el plexo celíaco, los nervios esplánicos y los plexos aórticos, mesentéricos y tronco simpático lumbar. Y las partes linfáticas se originan en el parénquima renal, dada por linfáticos anteriores, linfáticos medios y linfáticos posteriores. Y esta es la parte anatómica importante que les hablaba del hilo renal, ¿no? Que están conformadas por una arteria, una vena y un pedículo renal. La pelvis renal, ¿no? La pelvis renal, ¿ya? Todo esto conforma el pedículo renal. ¿Y dónde se ubica? En el hilo renal, ¿sí? El hilo renal tiene el pedículo renal y este pedículo está conformado por estas 3 grandes estructuras. Y, a ver, vamos a ver cómo vamos con la hora. Creo que vamos bien. Sí, creo que sí, todavía nos falta, creo que la segunda parte. Bien, hasta aquí una pregunta. Seguimos con la parte de fisiología renal. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos de la fisiología renal, tenemos que entender algunas términos importantes para poder entender la fisiología. ¿Cuáles son los términos importantes? La regulación del medio interno. Tenemos que conocer cómo se transportan las sustancias a nivel celular, cómo se hace el balance hídrico, qué comportamientos corporales están relacionados al riñón, cómo es la regulación del cambio hídrico, ya que si no entendemos esto, el paciente va a estar o muy deshidratado o muy edematizado. ¿Por qué lo menciono esto? Porque una de las funciones del riñón va a ser mantener un balance hídrico neutro. Quiere decir que el paciente no debería estar deshidratado ni muy hiperhidratado o con edema. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay que entender que los tipos de transporte que conocemos a nivel celular hay 2 tipos, el de difusión y el transporte activo. ¿Cuál es la definición? La difusión es el movimiento molecular aleatorio de las sustancias a través de espacios intermoleculares de la membrana. Pero su principal diferencia es que utiliza energía del movimiento cinético normal de la materia. Y en transporte activo son movimientos de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación de una proteína. Aquí tiene que utilizar un transportador, una proteína transportadora, una ayuda. Y utiliza fuente de energía adicional además de la anterior, que es la energía cinética. La difusión vendría a ser un movimiento continuo de moléculas, iones entre sí en los líquidos o gases de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces tenemos una difusión simple y una difusión facilitada. La difusión simple es el movimiento cinético de las moléculas a través de la apertura de la membrana o espacios intermoleculares. Y para la difusión facilitada necesito la interacción con una proteína transportadora. Y para el transporte activo, bueno, necesito la energía producida por este movimiento. Entonces, ¿qué sustancias difunden o cuál es la difusión de sustancias liposolubles? Hay difusión de sustancias liposolubles y difusión de otras moléculas, incluidas el agua, que son insolubles a los lípidos. ¿Sí? Entonces, solubles e insolubles. Las sustancias liposolubles vendría a ser el oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico y el alcohol. Y un ejemplo de difusión de agua y otras moléculas insolubles a través de los canales proteicos vendría a ser las aguaporinas. Entonces, la difusión a través de poros y canales proteicos vendrían a ser permitidos a través de unos poros, que son proteínas de membranas celulares integrales que forman tubos abiertos y siempre están están siempre aperturados o abiertos.
¿Y para qué? Por ejemplo, las aquaporinas son unos grandes ejemplos de estas proteínas que permiten el paso solamente de qué? De agua, ¿no? La aquaporina tipo 1, la aquaporina tipo 2, la tipo 3, la tipo 4, la tipo 7. ¿Qué más por aquí? Bueno, ¿cómo se activa estos canales proteicos? Básicamente por activación de voltaje o por activación química. La activación de voltaje es la conformación molecular de la compuerta o de sus enlaces químicos que responden a un potencial eléctrico. Y por activación química se debe a un ligando, o sea, se unen a través de una sustancia química. ¿Correcto? ¿Qué mecanismos o qué sustancias se transportan por difusión facilitada? Bueno, recordar que la difusión facilitada se da a través de una proteína transportadora. Por ejemplo, ¿quién? La glucosa, la fructosa, la galactosa y los aminoácidos. Se transportan por difusión facilitada. Este de acá no. Y la ósmosis vendría a ser la producción de una diferencia de concentración en el agua a través del movimiento o a través de la membrana por un movimiento neto del agua, ¿no? Por arrastre, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿y qué sustancias se transportan se realizan un movimiento o transporte activo? Bueno, ¿cómo se define? El transporte activo se produce en una membrana celular que transporta moléculas o iones por mecanismo de contracorriente, contra un gradiente de concentración eléctrico o de presión. Tenemos un transporte activo primario y un transporte activo secundario. Por ejemplo, los iones de sodio, potasio, calcio, hierro, cloruro, urato, ¿no? Se realiza un transporte activo, ¿no? Un transporte utilizando un contracorriente, contra un gradiente de concentración. Ya, bueno, este transporte activo primario utiliza ATP u otro compuesto de fosfato. Quiere decir que el transporte primario, activo primario, necesita energía o alta energía que se lo da utilizando el ATP o un compuesto de fosfato. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, transporte con bombas de sodio-potasio, ¿no? Que transporta iones de sodio hacia el exterior de las células y iones de potasio hacia el interior de las células. También tenemos la bomba sodio-potasio que controla el volumen celular, ¿no? Diferentes bombas, ¿no? Tenemos entonces que permite el transporte de qué? De iones sodio, de iones potasio, iones calcio, hidrógeno, cloruro y otros iones en el transporte activo primario. Y en el transporte activo secundario, básicamente es un mecanismo de cotransporte, ¿no? Aprovechando que se va moviendo el transporte activo primario, por ahí aprovecha y quiere entrar, digamos, ¿no? Con transporte de glucosa, con transporte de aminoácidos, se transportan grandes cantidades de gradiente de concentración, ¿no? Bien, entonces, eso es un poco la definición básica de ciertos mecanismos de transporte. Es muy importante ¿para qué? Para conocer cómo es la composición de los compartimientos corporales hídricos. Quiere decir que tenemos un compartimiento intracelular y un compartimiento extracelular. Y dentro de cada uno de estos compartimientos vamos a observar diferentes cantidades o concentraciones de iones, unos en mayor concentración, otros de mayor concentración, tanto intra como extra. Es muy importante, ¿por qué? Porque si es que no mantienen esta concentración dentro de cada líquido o compartimiento, pues va a haber ciertas alteraciones, ¿no? Deshidratación o edema, hipercalemia o hipocalemia, hiponatremia o hipernatremia, etcétera. Entonces, por ejemplo, dentro de los iones, tenemos aquellos que tienen una carga positiva, llamada cationes, y carga negativa, llamados aniones. De entre los cationes tenemos, por ejemplo, el sodio, potasio, calcio, magnesio. Pero vamos a observar que la concentración que tienen ellos a nivel intra o extracelular es diferente. Por ejemplo, a nivel intersticial, el ion o el cation que tiene carga, el sodio en este caso que tiene carga positiva, es el que mayor concentración tiene a nivel intersticial. Pero vamos a observar que el potasio es el cation con mayor carga a nivel intracelular, ¿no? De igual forma, de los aniones, es decir, los que tienen carga negativa, el cloro es uno de los que más carga negativa tiene a nivel intersticial.
¿no? Entonces, este cuadro es un balance entre el medio interno y el medio, o dentro del espacio intracelular y el espacio extracelular. Debe haber un balance. Cuando no ocurre este balance, pues va a haber ciertas patologías, como ya les he explicado, pero esto desde el punto de vista de los electrolitos. Ahora, también es muy importante mantener esto del punto de vista hídrico. Entonces, por eso este cuadro. Hay un término, ustedes que son, bueno, licenciados o licenciadas, van a ver que día a día trabajan base a un balance, ¿no? Cuando hacen la parte asistencial van a ver el balance diario de agua. Entonces, ¿qué significa el balance diario de agua? No solamente el anterior cuadro, que era balance electrolítico, sino también de agua. ¿Cómo es este balance? Bueno, nosotros tenemos diariamente una ingesta diaria de agua, de alimentos y la producción de agua endógena. Todo ello vendría a ser la entrada. Pero también todo lo que entra tiene que salir. En este caso, hay salida de líquido a través de orina, a través de las heces y también de pérdidas sensibles, ¿no? Del sudor, a nivel de la transpiración, ¿no? Respiratoria. Entonces, el balance entre la entrada y la salida debe ser cero. Es decir, la resta de la entrada con las pérdidas vendría a ser un balance neutro. Esa es la función del riñón, mantener justamente un balance neutro. ¿Cuánto es la cantidad en los ingresos del líquido diario? Bueno, si ustedes ven cualquier medio, te van a decir 2 a 3 litros de agua. Yo diría que eso no es correcto, porque la dosis exacta de líquido a nivel de entradas, la ingesta diaria mínima necesaria para sobrevivir y mantener el balance neutro, podría ser 30 a 35 mililitros por kilo. Que sí depende del peso, ¿no? Si una persona delgada y pesa 50 kilos, si multiplicas 30 por 50 va a requerir 1500, o sea, un litro y medio. Pero si pesa 80 o 90 kilos, 90 por 30, 2.700, casi 3 litros de agua diaria, ¿no? Y las pérdidas, ya les dije, aproximadamente se pierde 100 mililitros por día en sudor, 100 mililitros en heces, y las pérdidas insensibles aproximadamente entre 300 a 400 por la piel y por la transpiración por vías aéreas, entre 300 a 400. Y por el riñón, bueno, obviamente en la orina, entre 1 litro 2 litros al día es lo mínimo que debería orinar. Entonces, por aquí les puse un casito, por acá, no, aquí. Es muy importante resumirlo todo lo que hemos hablado en este gráfico. Entonces, tenemos un compartimiento intracelular que representa el 40% y un compartimiento extracelular que representa el 60%. ¿El 60% de qué? A ver, si una persona tiene, por ejemplo, vamos a ponerle 80 kilos, ¿ya? ¿Cuánto de esos 80 kilos representa el agua? ¿No? ¿No? ¿Cuánto de esos 80 kilos representa el agua? Es decir, el agua corporal total, ¿no? Entonces, el agua corporal total vendría a ser en un varón el 60% del peso, ¿sí? Creo que este trabajo está hecho en base a 70. Si pesa 70 kilos, sería 60 por 70 sobre 100, vendría a ser 42 kilos. Entonces, ¿cuánto de esos 42 litros representa intra o extracelular? Pues fácil. El 40% o 2 tercios vendría a ser para el intracelular, es decir, 2 tercios de 42 me sale 28. Y el extracelular es un poco menos, vendría a ser el 20% o un tercio. ¿Sí? Así está. Yo prefiero ponerlo un tercio, 2 tercios y un tercio. Un tercio de 42 vendría a ser 14 litros. 14 litros. Y luego, este extracelular está conformado también por fracciones. 3 cuartos del extracelular vendría a ser el volumen intersticial y un cuarto de este volumen vendría a ser el intravascular. Quiere decir que si cabía 14 kilos, sería 3 cuartos de 14, sería 10,5 para el intersticial y un cuarto de 14, o sea, casi 4 litros de intravascular. Quiere decir que esta persona que pesaba 70 kilos tiene casi 4 litros de intravascular y tiene casi 11 litros de intersticial. Es así que por ahí les puse
Por ahí la controversia, doctor, ¿lo hacemos como porcentaje o lo hacemos como fracción? Bueno, si hablamos de fórmulas, primero conocer que el agua corporal total es el 60% en un varón del peso y 50% en una mujer. Después del resto, prefiero que lo hagan en fracciones siempre. Dos tercios, un tercio, tres cuartos, un cuarto. Es la forma más exacta para poder determinar los volúmenes que hay en los diferentes líquidos, ¿ya? Entonces acá les puse un ejemplo, es un paciente que fue postoperado, tiene 89 años, le hicieron una colecistitis y en las últimas 24 horas el médico cirujano le decidió poner una vía clorurada y le fundió solución salina de 30 gotas por minuto y nada por vía oral. Está recién operado, pesaba 90 kilos y en las últimas 24 horas ha tenido una diuresis de 900 mililitros, de posiciones 500 y un drenaje postoperatorio de 720. La pregunta es, ¿cuánto sería el balance? O sea, se dan cuenta de la importancia del riñón, que es mantener un balance hídrico neutro, ahora aplicado a la práctica diaria. En este caso, bueno, y ahora que lo menciono, que el diplomado también habla sobre hemodiálisis, por ahí, por ejemplo, te puedo agregar que en el caso, si el paciente está en hemodiálisis, te dice la enfermera, te viene doctor, le han hecho una ultrafiltración. Bueno, la ultrafiltración vendría a ser parte de las entradas o de las pérdidas, vendría a ser parte de los egresos, ¿no? Porque está retirando cierta cantidad de líquido y que también tiene que cuantificarlo, pero es muy importante conocer el balance. Entonces, en este caso tiene un requerimiento de líquido de 2660, ¿no? De ingresos de líquido más el agua endógena. Siempre se debe agregar el agua endógena. A unas literaturas le ponen agregar de frente 400 a 300, ¿ya? Pero recordar que hay una fórmula que es 5 por el peso, siempre, 5 por el peso. 5 por 90, 450. Entonces tiene un ingreso de líquido de 2100, 2610. 2610, ¿ya? Luego, en los egresos, ¿cuánto tiene de diuresis? 900, 500 de posiciones y 620 de drenaje. ¿Cuándo suma todo ello? 2120, pero falta un componente importante. Si en los ingresos había el agua endógena, en los egresos hay la espera sensible, ya no sería el factor 5, sino sería 0,5. 0,5 por el peso que es 90 por 24 horas que hay en un día me da una cantidad de 1080 de pena insensible, siendo un volumen total de egreso de 3200. Entonces, ¿cuándo sería el balance? El balance sería menos 590. Menos 590. Pregunta, en base al balance, ¿cuáles serían las indicaciones de hidratación para para el día de hoy? Pues fácil. Nuevamente, hay que ir bajo la percepción que el riñón tiene que tener un balance neutro. Entonces, hoy estoy bajo un balance negativo. Entonces, si estoy en negativo, tengo que darle todos los aportes necesarios para a menos llevar la balance neutro. Quiere decir que al día siguiente le voy a dar todo ese negativo más mi requerimiento diario. ¿Cuánto es el requerimiento diario de líquido? 30 por kilo. 30 por 90, 2700 más los 590. Quiere decir que tengo que darle durante todo el día un volumen de 3490, ya sea por vía oral, ya sea vía endovenosa, ya sea con glucosa, con dextrosa, con cloresol, lo que es de acuerdo a lo que necesita el paciente ese día le darás, pero todo es sumar endovenoso oral 3490 en este caso. Y le pregunto calcular el agua para total, el volumen intersticial, intravascular, plasmático, volumen sanguíneo, pues de acuerdo a este cuadrito. A ver, vamos a practicarlo. Por ejemplo, si sería 90 por 60, sería 90 por 60 nos sale, bueno, acá no está correcto, pero sería 54, ¿no? 9 por 6, 54. Ya 54 litros. Y luego van dividiendo, ¿no? Dos tercios un tercio y dos tercios un tercio y luego tres cuartos un cuarto, ¿correcto? Y ahí calculan sus volúmenes. Por ahí me pueden preguntar, ¿de dónde salió los 2160? Pues bueno, recuerda que él tiene 30 gotas por minuto. Entonces el volumen vendría a ser 30 gotas por minuto por número de horas, que sería 24 horas por 3. Todo ese volumen va a salir 2160. No pueden ser por equivalencias, por número de goteo, ya que enfermería maneja eso a la perfección, pero yo prefiero manejar un volumen exacto, que es el número de gotas, o sea, el volumen es igual al número de gotas por número de horas por 3, ¿sí? Y le agrego siempre el agua endógena. Todo eso representa mis ingresos. Bueno, y a ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, todavía estamos con tiempo. Bien.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cómo es la regulación del intercambio hídrico? ¿Correcto? Es muy importante un término que habrán escuchado por ahí, que es la osmolaridad. La osmolaridad es muy importante para el equilibrio hídrico y está definido o determinado por los niveles de sodio, los niveles de glucosa y los niveles de urea. Entonces, esta osmolaridad plasmática está expresada por una fórmula matemática que vendría a ser igual a 2 por el sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. ¿Cuánto es la molaridad plasmática normal para mantener un equilibrio hídrico? Es 275 a 290 milimoles por kilo de agua. Esos son los valores normales. ¿Ya? Entonces, ¿qué vendría a ser la molaridad? Es el número de partículas de soluto por volumen de solvente. Esta es la fórmula que le acabo de mencionar. Y hay un subtérmino de esta molaridad que vendría a ser la tonicidad. Entonces, por ahí han escuchado el término hipotónico, isotónico o hipertónico, que vendría a ser la fracción de la molaridad producida solamente por los solutos efectivos que no atraviesan la membrana plasmática. Ajá. ¿Quiénes son ellos? Solamente son dos. En este caso, de esta fórmula son el sodio y la glucosa. Por eso que la tonicidad ya no considera la urea, porque no tiene esta definición de atravesar o de no atravesar la membrana plasmática. Entonces, la tonicidad vendría a ser igual al 2 por el sodio más glucosa sobre 18. Entonces, vamos a ver qué efectos va a tener las soluciones sobre el volumen celular. Pues puede haber una solución isotónica, ¿no? Hipertónica e hipotónica. ¿Cómo se define la isotónica? Sin cambios dentro de la tonicidad, ¿no? Aproximadamente un promedio de 282 milimoles por litro. ¿Quiénes son las soluciones isotónicas? El cloruro de sodio 0,9 y la glucosa 5%. ¿Qué pasa cuando inyectamos a la célula una solución hipertónica? Pues la célula se va a encoger, ¿correcto? Por solútulos no difusibles, aproximadamente pues aumenta la molaridad, según Guyton, a una molaridad de 360. ¿Quiénes pueden representar mayor tonicidad? Pues una solución mayor a 0,9%, ¿no? Y la hipotónica es cuando la célula se hincha, ¿no? Y tiene efectos de concentración sobre solutos no difusibles a una molaridad menor de 282, según Guyton. Entonces, acá hay un resumen de todas las soluciones, por ejemplo, o sea, la osmolaridad va a ser la que va a definir a la tipo de solución según su tonicidad. Por ejemplo, ¿qué soluciones? ¿Conocen hipotónica? Por ejemplo, el agua inyectable, una solución al 5% de glucosa es isotónica, una glucosa al 10% podría ser hipertónica, una glucosa al 50% es hipertónica, un cloruro de sodio al 0,9 vendría a ser isotónica, una solución al 3% vendría a ser hipertónica, un cloruro de sodio al 5% también, la Tato Ringer isotónica, ¿no? Es muy importante ese cuadrito, por ahí les menciono. Y cuando nos sobrepasamos y no llegamos al balance hídrico adecuado, nos sobrepasamos este balance positivamente, es decir, va a haber un exceso de líquido en el tejido, pues se habla de edema, un edema tanto intracelular como un edema extracelular. Los más frecuentes son los edemas intracelulares. A mayor agua, ¿qué va a pasar con el ion sodio? ¿No? Si había una relación de agua y sodio, pues a haber más agua, el sodio, que es, digamos, sal, se va a diluir, pues, ¿no? Échale más agua a la sal, se diluye y va a haber menos sal, es decir, va a haber hiponatremia, ¿no? Entonces, cuando hay edemas intracelular, principalmente hay hiponatremia. Si los edemas extracelulares se produce por otro mecanismo distinto, en el cual hay fuga del líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares. Por ejemplo, en el caso de linfedema, ¿ya? Los linfedemas. Esto ya les he mencionado. Eh, hay un término importante según la fisiología de Guyton, que es esto, la fuerza de Starling, ¿no? Debe haber un equilibrio adecuado entre la fuerza de Starling o el equilibrio de la fuerza de Starling. Básicamente en relación a la filtración. Refiere que la filtración neta
Si incluyeran los riñones, vendría a ser 2 ml/hora, 2 ml/minuto, y la velocidad de filtración neta diaria es de 6,6 mililitros por minuto, ¿no? Eh, ¿Qué dice es la fuerza de Starling, ¿no? Hay unas fuerzas que tienden a desplazar la salida del líquido y hay fuerzas que tienden a desplazar la entrada del líquido, ¿sí? Estas fuerzas que tienden a desplazar la salida del líquido vendría a ser la presión capilar media, la presión negativa del intersticial y la presión colosmótica del intersticial. Y las presiones, la fuerza media que tiende a desplazar la entrada al líquido, ¿no? Es la fuerza o la presión coloidosmótica del plasma. Entonces acá tenemos el intersticial y capilar y aquí tenemos la coloidosmótica. Debe haber un balance entre ambas fuerzas, ¿correcto? ¿Dónde está por acá? Bien. ¿Qué quiere decir este cuadro? Bueno, básicamente son las causas de formación de edema, ¿sí? Entonces, ¿por qué se puede formar el edema? Pues desde el punto de vista del capilar, hay un aumento del coeficiente de filtración, desde el punto de vista del capilar, hay un aumento de la presión hidrostática capilar, y desde el punto de vista plasmático, hay una reducción de la presión colosmomática del plasma. Son los tres mecanismos más importantes de la formación del edema intracelular, ¿no? Para acá vamos a hablar otras causas de formación de edema y las resumo de tal forma. Hay causas renales, causas hepáticas, causas vasculares, causas tiroideas, causas cardiológicas, ¿sí? En ese orden. Renales, cardiológicas, hepáticas, cardiovasculares y problemas endocrinológicos como hipotiroidismo, ¿ya? Bien, entonces llegamos a una parte de fisiología que se denomina la filtración glomerular y la evaluación de la función renal. Entonces, ¿cuáles son las funciones generales del riñón? Algunas ya les he mencionado, como controlar el volumen del agua, controlar el volumen de los electrolitos, que son los dos temas que ya les he mencionado anteriormente, la función de excreción, regular la presión arterial, por si acaso la regulación ocurre en el riñón, ¿sí? No en el corazón, la regulación se da en el riñón. La regulación del estado ácido-base tiene funciones hormonales para la producción de la eritropoyetina, ¿no? Cuando hay un déficit de la hipoetina en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues produce anemia, ¿no? Y también tiene la función de gluconeogénesis a partir del compuesto no glúcido de la glutamina en un estado de ayuno, ¿ya? Bien, esto ya les he mencionado. Bueno, quiero ir un poco para acá. ¿Cuáles son los mecanismos para la formación de la orina? Y los 4 pasos de la formación de la orina están definidos en 4 procesos: la filtración glomerular, la reabsorción de los túbulos y la secreción de la sangre y la excreción urinaria. En otras palabras, filtración, reabsorción, secreción y excreción. La filtración glomerular de la mayoría de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, ¿correcto? La reabsorción de los túbulos de agua y solutos y la secreción de la sangre de sustancias y por último la excreción urinaria. ¿Sí? Entonces hay un equilibrio en esta forma, en estos 4 procesos. ¿Qué dicen? Que la excreción urinaria es igual matemáticamente a la filtración glomerular menos la reabsorción, obviamente, de los túbulos, más la secreción de la sangre a nivel tubular. ¿Sí? Cuando alguno de estos componentes se alteran, pues va a haber una alteración en la filtración, en los procesos de formación de la orina. Por ejemplo, la excreción de los solutos depende de su tipo y de su función. Por ejemplo, hay una sustancia que solamente va a realizar filtración, ¿no? Una sustancia, por ejemplo, que va a filtrarse directo por la orina, por ejemplo, la creatina, ¿no? Va a haber sustancias que van a hacer filtración y reabsorción parcial, por ejemplo, el sodio o el cloro o el carbonato. Va a haber sustancias que van a hacer filtración y reabsorción completa, por ejemplo, la glucosa y los aminoácidos. Y va a haber sustancias que van a hacer filtración y secreción, por ejemplo, los ácidos orgánicos, los ciertos fármacos, los hidrogeniones y el potasio. Entonces, ¿cuánto se filtra diariamente? ¿Cuál es la filtración glomerular diario? De 180 litros de plasma al día. Mira, la gran cantidad de litros de sangre que se filtra diariamente, ¿no? La elevada tasa de filtración,
¿Por qué es tan elevado? Porque asegura la eliminación rápida de productos de desecho o de aquellas sustancias de mala absorción, ¿no? Eh, Dice, los líquidos corporales se filtran y se procesan varias veces en el día, controlando rápidamente y con precisión su volumen y su composición. Los 3 litros de plasma a una tasa de filtración de 180 litros al día ocasiona que ¿cuántas veces se filtra al día? Se filtre 60 veces al día. 60 veces al día. Le saqué, ¿se acuerdan? La cantidad de volumen plasmático que había, que eran 3 litros, a una tasa de filtración de 180 litros al día, ocasiona que se filtre el riñón 60 veces al día, ¿no? Y la mayoría de estas sustancias se filtran y se reabsorben más de lo que secretan. Por eso el anterior cuadro. La filtración glomerular vendría a ser aproximadamente un 20% del flujo sanguíneo renal. Un 20% del flujo sanguíneo renal. Estas filtran sustancias de bajo peso molecular, por si acaso, principalmente filtran sustancias de bajo peso molecular como las sales, las moléculas orgánicas que tienen concentración similar al plasma, aquellas que tienen, filtran aquellas que tienen una concentración similar al plasma. Algunas moléculas que tienen bajo peso que no filtran, ¿por qué? Porque están unidos a ciertas proteínas, por ejemplo, los ácidos grasos, el ion calcio, ¿no? Y la filtrado se reduce o se produce por una interacción entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas de Starling, que ya les he mencionado, ¿no? Eh, Esto también les he mencionado. Bueno, hay un término que se llama capacidad de filtración. ¿De qué depende? Del tamaño y de la carga. Las moléculas más grandes de tamaño se van a filtrar menos y las moléculas que tienen carga negativa restringen el paso de ciertas moléculas grandes con carga negativa. Ahí incluye ciertas proteínas, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, que tiene un diámetro de 6 nanómetros y un poro de 6 nanómetros, pero no filtra con su carga negativa. No filtra con su carga negativa. Entonces quiere decir que a mayor peso molecular tiene una menor capacidad de filtración, ¿no? Míreme, este de acá, la albúmina, por ejemplo, tiene una mayor masa molecular o peso molecular y tiene una menor capacidad de filtración. Y hay sustancias que tienen una menor masa molecular y tienen una menor capacidad de mayor capacidad de filtración, ¿no? Bien, eso sí, ya le he mencionado un poco, que los determinantes para el filtrado glomerular vendría a ser o vendría a estar dado por las fuerzas que favorecen, las fuerzas que favorecen y se oponen a la filtración. Entonces, ¿quiénes son ellas? Vendría a estar dado por la suma de las fuerzas hidrostáticas y las fuerzas coloosmóticas. Las fuerzas hidrostáticas, si van a leer los libros, todo está representado por una letra P y las fuerzas coloosmóticas por el símbolo pi, ¿no? Y bueno, aquí es igual entonces, o quién determina el filtrado glomerular. El filtrado glomerular está determinado por la presión de filtración neta, por una constante. ¿Correcto? O llamado coeficiente de filtración glomerular. Entonces la pregunta es, si el filtrado es igual a esta fórmula, ¿quién conforma la presión de filtración neta? La presión de filtración neta teóricamente es igual a 10, vendría a estar dado por la presión o el balance entre la presión tanto clorodesmótica, digo, las fuerzas hidrostáticas, tanto a nivel del glomérulo como a nivel de la membrana basal, menos la resta de las fuerzas o presiones coloidosmóticas, tanto del glomérulo como en la membrana basal también. ¿Ya? Eh, este les he mencionado un poco. Esto no. Bien, esto sí es importante. Entonces, ¿cómo controlamos fisiológicamente el filtrado glomerular? Bueno, este filtrado glomerular va a estar determinado, o, bueno, muy aparte de la fuerza de Starling que les he mencionado, también van a estar estimulados por ciertos estímulos influyentes en ello, por ejemplo, el sistema simpático. Por ejemplo, el sistema simpático va a disminuir el filtrado glomerular. Va a haber una influencia hormonal, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, la endotelina disminuye el filtrado glomerular. En cambio, el óxido nítrico, la prostaglandina, la bradicinina aumenta el filtrado glomerular. ¿Correcto? Entonces tenemos factores que aumentan o disminuyen.
En este caso, del sistema nervioso simpático, hablamos de que tiene una influencia dando una vasoconstricción sobre las arterias aferentes diferentes y produciendo una disminución bastante fuerte del filtrado glomerular. ¿Ya? Una disminución del filtrado glomerular. La noradrenalina y la adrenalina son hormonas de la médula suprarrenal que producen vasoconstricción. La noradrenalina van a ser liberados por el endotelio lesionado en ciertas enfermedades o ciertos estados inflamatorios, produciendo una vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. La angiotensina 2 produce vasoconstricción de la arteria eferente, ¿no? El óxido nítrico va a producir una vasodilatación de la vasculatura renal. Ciertos fármacos, por ejemplo, los inhibidores del óxido nítrico, van a incrementar la resistencia vascular renal, produciendo vasoconstricción renal y aumentando la presión arterial, por ejemplo. La prostaglandina va a producir vasodilatación, ¿no? Vasodilatación en condiciones normales. Dice que esta dilatación no influye en el filtrado glomerular, pero si es que hay ciertas situaciones de estrés, pues obviamente va a producir una vasodilatación de la arteria deferente. Básicamente he tratado de resumirles todos estos aspectos importantes desde el punto de vista fisiológico, anatómico, embriológico del riñón. Es bastante extenso. Si existe alguna duda del tema, me lo pueden realizar ahora o también me lo pueden enviar al correo para que pueda yo discernir o esclarecerle algún tema. No hay problema si me pueden hacer alguna pregunta en vivo. Le dejo a ustedes para que puedan realizar algún tipo de pregunta, si es que las hay. Por ejemplo, les hago una pregunta. Si deciden realizar una, bueno, esto es una presentación solamente por Zoom de una clase teórica, pero usted me dice, doctor, ¿dónde puedo revisar a más al detalle literatura de buena fuente bibliográfica? Por ejemplo, les doy. Eh, En cuanto a anatomía, hay un libro texto que es de Latarjet. Bueno, es un libro muy grande realmente, pero si ustedes ven solamente la parte de anatomía, serán 4 o 5 hojas, así que lo pueden revisar, está en internet. Igual la diapositiva es un resumen del libro Latarjet, lo pueden leer de ahí también. De fisiología es muy extenso, es más, hay un libro de fisiología de filtrado glomerular y todo el tema, que es Fisiología de Guyton, que también, bueno, lo he resumido en las diapositivas, lo más importante. Y las primeras diapositivas respecto a embriología, tomado del capítulo del Lachman, y la parte de histología he tomado del libro de Garner. Hay Garner, Bloom, pero yo creo que el de Garner es muy importante. Todo está del libro. No hay muchas láminas de internet porque considero de que hay mucha diversificación de la literatura médica, sobre todo renal, y pues los libros textos no cambian, así que he tratado de ubicar lo principal de estos libros y que puedan ustedes repasarlo, ¿no? Yo sé que la clase es un poco densa porque es un recordaris de lo que ustedes han llevado quizás antes o quizás algunos lo escuchan por primera vez. Pero si no entendemos estos términos básicos, realmente que hay que volver a repasarlo en casa con más calma como tarea. Pero no vamos a poder entender nada de hemodiálisis ni nada de nefrología clínica por ahí, ¿no? Yo actualmente soy médico nefrólogo, trabajo en el Hospital Belén de Trujillo, en la ciudad de Trujillo, y pues contamos con una área de diálisis, actualmente también con una área nueva que es diálisis peritoneal. Y para poder entender todos los mecanismos de cómo funciona la hemodiálisis o diálisis peritoneal, vamos a encontrar definiciones básicas como el transporte de solutos, cuánto hacen difusión, transporte activo, transporte pasivo, difusión facilitada.
los mecanismos de transporte, qué es el ultrafiltrado, ¿no? Y ustedes como personal de enfermería, pues llevan, ¿no? En su vida profesional diaria, en su parte laboral, pues términos de balance hídrico. Y dice, ¿por qué es muy importante el balance hídrico? Pues el riñón se encarga de velar por el balance hídrico que debe ser neutro. ¿Sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Solamente porque esté hinchado o porque esté la mucosa oral seca, y si está deshidratado, por ahí tiene signos de deshidratación. Nos preocuparía, como profesionales de salud, evaluar el balance hídrico, ¿no? ¿Cuánto ha ingresado diariamente de volumen? ¿Cuánto es lo que ha egresado de volumen? ¿No? Y ustedes lo realizan día a día, pero hay que conocer los términos básicos. Doctor, ese paciente está hinchado y tiene hiponatremia. Ah, ok, un paciente que esté dermatizado, sabemos que se relaciona a hiponatremia, ¿no? Al revés, un paciente deshidratado, sabemos que se asocia a hipernatremia, por ejemplo, ¿no? Em, bueno, entonces tiene mucha aplicación diaria, hay muchos ejemplos que podemos seguir conversando, pero bueno, lo pueden volver a revisar. Si hay una pregunta o a repetir, me lo pueden realizar. No tengan miedo, o si no pregunto yo. Vamos a preguntar a Lisbeth Plasencia. Lisbeth, ¿a una pregunta? Somos pocos, así que hay que aprovechar. Roy Cruz, se durmieron los muchachos. Yesenia Sánchez, Vanessa Isla, Daisy Castillo. Está bien, bueno. Si no hay una pregunta, todo claro. Está bien, correcto. Bueno, el instituto tiene bueno, le puedo brindar mi correo personal para poder brindarle la información que ustedes quieran, pero las diapositivas o el material que he utilizado también se lo puedo brindar para que lo puedan repasar y si hay alguna duda, quizás no me lo pueden decir ahora, pues por correo también lo pueden hacer. Quedo agradecido por el tiempo que me han brindado para hoy y pues nos vemos hasta la próxima semana, ¿no? Bueno, en los siguientes días para hablar una parte muy importante ya de las enfermedades que hay dentro del riñón. Van a ver que habiendo repasado esto, la clase siguiente se va a poder entender fácilmente. Yo cuando estudié nefrología, pues ir de frente a estudiar las partes patológicas se me hacía muy difícil porque es más que grabar algo teórico. Tienes que entenderlo y para entender tienes que repasar mi anatomía, mi histología, mi embriología y la fisiología, ¿no? Van a ver que si lo repasan esta semana todo ello, para parte de la parte del siguiente tema, pues va a ser muchísimo más fácil. Van a poder estar en la onda de entender las enfermedades glomerulares, o las enfermedades tubulointersticiales del riñón, etcétera. Muy bien. Entonces, ha sido un gusto y si no me preguntan, nos estamos despidiendo entonces. Quedo totalmente agradecido.